Muy buenos días, mi nombre es Nicole Montúfar, soy periodista del canal NTN en Estados Unidos. En esta mañana tengo como invitado de honor al psicólogo general Montes de Oca Paul, que nos va a ayudar con el tema del desarrollo humano. Buenos días, ¿cómo está? Y muy buenos días, mi estimada. Un placer de estar en su programa y muy feliz de poder compartir este tema con ustedes. Ya, para empezar, doctor, ¿me podría mencionar qué es en realidad la psicología del desarrollo humano? Claro, a ver, la psicología del desarrollo humano en sí lo vemos como una materia que estudia cómo va cambiando la persona tanto física como psicológicamente desde que antes de su nacimiento hasta su muerte. Ya. ¿Usted cree pertinente que este tema de la psicología del desarrollo humano debería conocer todas las personas? Por supuesto, incluso nos enriquece personalmente. el, por el hecho de que sabemos qué es lo que vamos a pensar en un futuro o cómo ya irnos preparando para desenvolvernos en cualquier ámbito, conocer. Incluso el conocimiento de esta materia es muy importante para poder inculcarlo en los niños y incluso entenderlos. Entonces, usted me estaría confirmando que toda madre de familia debería saber muy bien lo que es la psicología del desarrollo humano, ¿verdad? En sí, no la materia, pero conocer qué es lo que su hijo aprende y a qué edad lo hace es muy importante. Ok, entonces yo tengo una serie de preguntas que me gustaría que usted me las responda. Claro, Vamos a con empezar con la gusto. primera. ¿Cuál de las etapas del desarrollo humano es la más importante para usted y por qué? Claro. Como psicólogo podría decirle que el primer año de vida o los primeros años de vida de cualquier persona son los más importantes, por el hecho de que estamos en la infancia, el periodo de en que podemos aprender, adquirimos un montón de aprendizajes, la capacidad de conocimiento que vamos a tener en el futuro, cómo nos vamos a desarrollar, la motricidad que vamos a tener y bases en sí de cómo vamos a experimentar diferentes cosas en la vida. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, en la fase prenatal, ¿cómo influye el estado de ánimo de la madre en gestación? Y en gestación, cuando una madre tiene algún episodio grave, estas hormonas que libera el niño las percibe a través de la placenta, que es un, un transmisor y intercambiador entre los desechos del niño, puede transmitir hormonas, alimentos y cosas así. Entonces el niño lo capta y al notar esto podría haber un aborto repentino, lo cual sería muy perjudicial incluso para la madre, dependiendo en qué contexto se encuentre. Entonces usted me está diciendo que es un rango más probable que un adolescente pueda tener un aborto instantáneo que una madre de unos 25 o 30 años. Porque bien conocemos que las personas adultas ya tienen un estado psicológico emocional más estable que un adolescente. Claro, exactamente. El adolescente, por el hecho de ser adolescente, se imagina lo que puede suceder con un niño. Se va a exaltar, va a haber muchos cambios hormonales, preocupaciones, presión que tenga por sus padres, incluso la presión por la sociedad. eh, Ofusca tanto a la persona que le va a causar daños graves incluso al bebé. Ok. Eh, ¿Sabe usted por qué surgió la psicología del desarrollo? Claro, la psicología, hablando ya como la materia, surge a base de la teoría de un famoso científico llamado Charles Darwin.
el cual nos da una teoría nos da la teoría evolutiva, que se estudió en las Islas Galápagos de Ecuador, con las cuales se vio el crecimiento de los animales, los cambios, la adaptación al entorno, y de ahí se toma el inicio para saber los mismos aspectos, pero en los humanos. Y se descubrió muchísimas cosas, tanto física como psicológicamente. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se desarrolla en la adolescencia en esta etapa? Es, según he escuchado a las madres de familia, es la más complicada que tienen, ¿no? Claro, muchos así, hablando coloquialmente, se dice la edad del burro, disculpen la expresión, por el hecho de que el adolescente se enfoca tanto en pertenecer a un grupo, tener sus mismos ideales y, y cualquier persona que no comparta lo mismo, usualmente tienen conflictos entre ellos. Ese sería el cambio más importante que puede haber en los adolescentes, incluyendo los cambios físicos, como en las mujeres haciendo la voz más delgada, su aparición del periodo menstrual, aumento de busto, vello púbico, incluso en los hombres también el vello púbico, crecimiento de ensanchamiento de hombros y cosas así. Ok. ¿Cuáles son los autores más importantes de la psicología del desarrollo? Tenemos una enorme variedad de autores en esta disciplina, pero los que podría decir que son los más importantes y más conocidos que hemos tenido en esta materia es de Eric Erikson con su teoría psicosocial, Sigmund Freud con su teoría psicosexual, a Jean Piaget con su teoría del aprendizaje y a Lev Vygotsky que presenta su teoría sociocultural. A ver, ¿cuál de los autores ya mencionados le causó mayor impacto y por qué? ¿Cuál de sus teorías se podrían decir? Claro, adicional a ellos podría decir a Albert Bandura, que es en quien he enfocado yo mucha de mi atención. Él nos da el aprendizaje social. Su teoría es acerca del aprendizaje social, que es la que, según como ya se dio la pregunta, puedo considerar que quien más me ha llamado la atención, porque nos explica que desde que nacemos ya hay influencia de nuestro entorno y esto nos genera cambio en nuestras capacidades. Al inicio tenemos de los padres que nos, nos desarrollan esa afectividad, el apego que puede tener el niño hacia ellos. De más grandes es su inserción social, el conocer nuevas personas. La adolescencia, como ya se los había dicho, el hecho de buscar un grupo, buscar su propia identidad, autoconocerse, y la adultez, que es ya formar una familia, un trabajo, ya forma un entorno laboral, y a la dichosa senectud, que para muchos no sería muy conocida, pero en sí es la vejez, en la cual ya tenemos realizada nuestra vida, ya prácticamente todo va en descenso, aunque suene muy triste, eh, pero así es el desarrollo. Ya, muchas gracias. Eh, Pedirles una disculpa por la conexión, porque se ve que se está cortando. En la actualidad estamos en un sistema muy distinto. Nos comunicamos por redes sociales, por plataformas y a veces se corta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en el individuo que cambia de contexto social? Claro, a ver. Como personas tenemos una capacidad muy importante que no pueden tener algunos animales, como sería la adaptación al entorno. Nosotros como humanos podemos adaptarnos a diferentes contextos, dependiendo de la necesidad de nosotros que tenemos para estar en dicho contexto, experimentar los diferentes sucesos y cómo podemos hacer para vivir
normalmente en ese ámbito. Ok. Como dice, haber influencia del entorno y todo lo que nos rodea a lo largo de nuestra vida. Pero en las primeras fases de la vida de un niño, ¿qué influencia tienen los padres? ¿Qué rol cumplen los padres? Claro. A los primeros años de vida, el rol de padre es el más importante que puede haber en un niño, porque normalmente son sus primeros cuidadores, de ellos aprenden mucho. De ahí, como ya se los había dicho, pueden adquirir la habilidad de aprendizaje, resolución de problemas y cosas así. Hay una función dos funciones, la materna y la paterna. La función de la madre es acercarse a su cría, el de sentir la felicidad de cuidar a su bebé. En cambio, la función paterna es de adecuar al niño a la cultura, al ambiente, para que no se genere tanto apego a la madre que también podría generar problemas en el niño. Ok. A ver, ¿usted piensa que negarle algo a un niño le afecta? ¿Por qué le afectaría? Por supuesto, negar a un niño a hacer algo, el famoso no que dicen los padres de cuando el niño ya aprende a caminar y a curiosear por todo el entorno, el decirle no al niño le impide conocer, le impide aprender. En tal caso, el padre podría indicar qué es lo que va a suceder al niño, explicarle qué sucede si hace dicha acción o movimiento. Entonces ya depende del niño si quiere experimentar dicho suceso o mejor se abstiene a hacerlo. Ok, muy interesante. ¿Puede explicar a los televidentes qué es lo que sus hijos o hijas adquieren en su niñez y por qué es importante? Y por supuesto, para, como ya lo dijimos al inicio, debería ser un conocimiento general que deben tener los padres para poder tratar a sus niños. Y lo más importante que se puede conocer que se da a los niños en esta etapa es su pensamiento lógico, un poco de crecimiento que puede haber, el autoconocimiento, muchas veces también la independización de sus padres, porque algunos padres quieren tenerlos en una cajita de cristal hasta el momento que sean adultos y la verdad le hacen muchísimo daño. En- Tienen que saber también que en esta edad los niños ya son capaces de encontrar soluciones a sus problemas. Y de aquí también se forma el carácter y replican mucho de sus padres o las personas de su entorno. En base a lo que usted nos acaba de comentar, podríamos decir que si un niño o niña no tiene todas ¿cómo decirle?, las características que usted acaba de mencionar, tiene un problema psicológico, ¿verdad? Y claro que sí, tocaría profundizar qué es lo que sucede con el niño, porque claro, depende mucho del contexto, los padres, cómo haya crecido el niño, pero usualmente si no presenta este tipo de cosas sería bueno buscar ayuda. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los cambios que se producen al pasar de la adolescencia a la adultez? Claro, una etapa por la que ya tal vez todos ya adultos conocemos qué es lo que había sucedido. La maduración sexual es una parte muy importante de conocer en esta etapa. La independencia que ya puede tener de sus padres o la continuidad de sus estudios, dependiendo del caso que se presente. Puede ya formado una familia y en este punto es importante conocer que el aprendizaje de cada persona ha llegado a su máximo esplendor.
El- ya se puede conocer muchísimas cosas, abarcar muchos ámbitos. Su memoria es increíble al momento de recordar temas y desenvolverse. Muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son los ámbitos del desarrollo? A ver, los ámbitos de que podemos encontrar en el desarrollo de las personas es uno, el biofísico, el cognitivo y el socioafectivo. El biofísico depende mucho de los cambios físicos, como el nombre mismo lo dice, de las personas. Su crecimiento, más que todos estos se presenta en la adolescencia, que es la etapa en la que se... es- disculpa un momento, listo, ya. La etapa en la que más cambios físicos encontramos, por ejemplo, el cambio de la voz y más que todo una etapa de cambios bruscos, tanto físicos como psicológicos, es como encontramos el biofísico. Eh, el cognitivo corresponde a la maduración psíquica que presentamos los humanos desde la niñez hasta la muerte. Y al final, el socioafectivo es los aprendizajes que tenemos de las personas y sus emociones, a saber comprender qué es lo que sucede y a saber nuestras propias emociones y poder expresarlas sin ninguna dificultad. Ok. ¿Me puede mencionar lo más importante que debe haber en el desarrollo humano? Y claro, a ver, como persona debemos tener una complejización psíquica que es muy importante desde el momento en que nacemos y la dialéctica que se maneja cada persona. Les voy a explicar qué es cada una de estas. La complejización psíquica son los, los cambios psicológicos que presentamos, como los niveles a los que vamos subiendo. Esto permite desarrollarnos intelectualmente, aprender, compartir y cosas así. La dialéctica es el valor afectivo que tenemos a los pensamientos, a nuestros objetivos. ¿Qué somos nosotros si no tenemos algo que hacer, un objetivo al cual llegar? Depende mucho de la voluntad que tenga cada persona a hacerlo y por ello sería lo más importante que podríamos encontrar dentro del desarrollo humano, ya que da sentido a la existencia del humano mismo. Ya. Como adicional, sería, ¿usted considera que actualmente los niños y niñas están, cómo podría decirlo? Pueden tener ¿cómo se podría decir? Un atraso en su desarrollo o les podría afectar el tener clases virtuales. ¿O cómo les afecta el tener clases virtuales? Porque en la actualidad todo es virtual. Claro. Entonces, a los niños, ¿cómo les afecta? A ver, especialmente a niños que apenas acaban de entrar a este ámbito educativo, y en esta etapa su valor, sus conocimientos, su desenvolvimiento afectivo, disculpen, es lo más importante que se puede explicar en la etapa de 3 a 6 años de las personas. Entonces, la virtualidad limita mucho a las personas. El hecho de estar tras una pantalla impide enfocarnos en las actividades de un niño de esta edad, que puede jugar, compartir, aprender en un entorno social, conocer algo más fuera de su casa, de su familia, de ver las mismas cosas de siempre. Entonces, significa un, si no se soluciona o no hay presencia de los padres en esto, podría ser algo grave para el desarrollo de los niños. Entonces, usted como profesional nos diría a nosotros, como madres y padres de familia,
que deberíamos contrarrestar eso sacándoles a los niños a los parques, a jugar y a conocer diferentes cosas, ¿verdad? Sería muy bueno en lo que las medidas se puedan. Hay que también Claro, obvio, asegurarnos de teniendo en que cuenta. ellos estén a salvo. Los vecinos, conocer un niño no le motiva a su desenvolvimiento. A sus primos incluso, conocer su familia que esté cerca, viajar y cosas así. Incluso ver a los padres cómo socializan tal vez puede ayudar. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que usted quiera añadir, quiera decirnos? A ver, podría hablarles acerca de un experimento que podemos ver que afecta mucho a los niños. Saber que la psicología es un arma y depende del psicólogo, del profesional, saber cómo usarla. Les voy a presentar un caso llamado del pequeño Albert. Este experimento fue hecho por John B. Watson. Consiste básicamente en que a un niño de unos 2 a 3 años se le presentó un muñeco de peluche, al cual ¿Ya? el niño le prestaba mucha atención, le gustaba, le tocaba, averiguaba, veía de qué se trata ese objeto que le habían presentado. Entonces, cada que lo presentaban al muñeco, se les ocurre dar un golpe muy fuerte con un martillo a una lata. Entonces, obviamente, el niño se iba a asustar. Y esto lo fueron repitiendo. Me espera un segundo. Disculpen la... No se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, entonces, cuando golpeaban la lata, el niño se asustaba y cada que le presentaban este muñeco, le generó una fobia, la cual es un miedo incontrolado. Además de esto, nos podemos darnos cuenta que la mente es tan compleja que incluso desarrolló temor al color blanco. Fue una persona un poco antisocial, y con mucho miedo a estos objetos que le explico, porque esto se relaciona con el condicionamiento que hizo Pavlov. Le generó un miedo al estímulo del muñeco. Entonces podemos ver aquí que la psicología es un arma de doble filo. Debemos saber cómo usarla y en qué momento hacerlo. Ya. Ahora que menciona he dicho caso, también tal vez usted me pueda sacar de varias dudas que tengo con el caso de Jenny. Me parece que es ese caso. ¿Usted podría hablarme del caso? Claro, el caso de Jenny fue una noticia muy impactante que se dio en su contexto, claro. Jenny fue una niña a la cual la aislaron totalmente del mundo social, del mundo exterior. Eh, su padre especialmente era una persona, podría decirse, a un grado psicópata, ya que consiste en que a la niña la dejaron encerrada en un cuartito de su casa, aislada de toda, de todo estímulo social, incluso a su hermano y a su madre. La niña que estuvo 11 años encerrada, sin contacto social. Entonces, la niña no pudo desarrollar muchas cosas que los niños hacen en ese periodo de tiempo, como por ejemplo el hablar, escribir, leer, eh, el, el hecho de empatizar, conocer además a las otras personas, saber cómo desenvolverse en dichos ámbitos y entre
psicólogos y mencionaron a este caso como Jenny la niña salvaje, ya que no podía desenvolverse en casi ningún eh, entorno. Como por ejemplo, ella estuvo en un orfanato y a cada casa que iba no la querían o ella hacía cosas para volver de nuevo a su orfanato. Entonces, estos son los perjuicios que pueden hacer incluso los propios padres a sus hijos, lo cual significa algo ciertamente fuerte al momento de topar este tipo de temas. No sé si se le apagó el micrófono, estimada. Sí, lo siento mucho. Como decía, entonces usted me estaría afirmando que un niño que no se desarrolló en un ámbito y entorno normal como cualquier otro, no puede tener la misma capacidad de desarrollo, ¿verdad? Nunca puede pasar, o sí, o depende de cómo o cuánto le afectó esa etapa. Ya. El caso de Jenny es muy especial porque son 11 años de su vida con total privación. Tal vez en una edad menor, unos 3 años en los que todavía el niño puede reinsertarse en la sociedad, volver a intentar aprender lo que en su etapa ya se había, ya se había visto. Tal vez con un poco de dificultad, pero con ayuda psicológica será una manera más fácil de intentar avanzar. Como le digo, el tiempo de aislamiento es muy extenso, por lo cual Jenny ya no pudo reinsertarse nuevamente y podemos saber que a su adultez ella apenas estaba adquiriendo la capacidad de hablar. Muchas gracias. Y para finalizar, la última duda. Entonces, usted me está diciendo que en el caso del niño de 3 años, él puede, o sea, puede desarrollarse igual a un niño de 3 años que se desarrolló completamente con todo lo que tiene que desarrollarse en su entorno estable, en todo, mientras que el otro niño de 3 años no se desarrolló en su entorno estable, pero al salir de eso y tener la suficiente ayuda, puede desarrollarse normalmente a lo largo de su vida, no le va a afectar o en qué etapa de la vida le podría afectar eso. Y claro que sí, tal vez a una edad o incluso en ese mismo instante puede afectarle al niño, pero una correcta ayuda psicológica eh, podría, como ya le había dicho, reinsertar de nuevo al niño. Podría generar al niño an- podría ser antisocial y esto podría reflejar en su adultez con alguna dificultad para realizar algún tipo de cosas. Más que todo, desarrollarse socialmente considero que es la manera en que podemos notar mucho los problemas psicológicos de cada persona, o la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, que es básicamente lo que se genera por los trastornos que que tenga la persona. Entonces estamos refiriéndonos a que el niño tiene que tener una ayuda psicológica y también pedagógica, ¿verdad? Para poder adquirir los mismos conocimientos que un niño que tuvo toda la oportunidad y todo y estuvo en el entorno bien para desarrollarse. Exactamente, tenemos a una gran variedad de psicólogos enfocadas a diversos ámbitos y un ámbito de estos no muy ligado con la psicología, pero sí con los problemas de aprendizaje, que es la psicopedagogía, los compañeros psicopedagogos. Ellos planean su estrategia de estudio para niños con dificultades de aprendizaje, para lo cual sería un complemento muy bueno con la ayuda psicológica, el tratamiento o seguimiento psicológico que tenga este niño, para poder desenvolverse mucho mejor con con los diferentes, con sus amigos o con su entorno social.
Ok, muchas gracias. Con eso hemos terminado. Le agradezco su presencia y la disponibilidad de conectarse. Eh, Hasta otra ocasión, ha sido un placer y un gusto hablar y tratar este tema tan importante en nuestra sociedad. Que tenga un buen día. Me despido. Ha sido un honor. Muchas gracias, un honor mío también. Espero poder acompañarles en otra ocasión. Muchísimas gracias por la oportunidad y espacio de su entrevista. Hasta luego.